¿Cómo se salva un negro que se está ahogando en una piscina? Fácil. Se le quita el pie de la cabeza. Hay una metáfora muy cruda en la película El otro Francisco, de Sergio Rial, y es el dilema de la mulata, que recurre pues a la simbología tradicional de la mujer como la receptividad de la naturaleza, y la cultura pues una naturaleza en definitiva, aunque sea de carácter artificial, y esto es válido porque en definitiva las primeras formas de conocimiento antropomorfista fueron propias del arte, no existía la filosofía como tal. Y en este sentido, esta metáfora de la película de Giral es mucho más fuerte que el discurso obvio, que ya es fuerte de por sí. Y se trata de la mulata, esta mulata que es mimada por el blanco, pero está para satisfacer el capricho del blanco. No puede ser pretendida por el negro, nunca se va a casar con un blanco, pero tampoco puede casarse con un negro. Y está para satisfacer el capricho del amo, del poder blanco. Y en definitiva, si trasladamos los significados a todas las connotaciones de lo femenino y entramos en la cultura, yo creo que ese es el dilema de la cultura cubana, al menos como lo percibimos los cubanos, por lo menos los cubanos específicamente negros, que creo que es el discurso válido, porque para hablar como un negro hay que caminar en zapatos de negro. Fuera de eso, puedes ser solidario y eso, pero vivir lo que se vive, eso, quien lo vive es quien puede decirlo. Y ahí es donde duele la película de Giral. Duele mucho, porque es una realidad muy fuerte, muy cruda y muy terminante también. El exilio cubano tiene muchas contradicciones, vive muchas contradicciones. Y una de ellas es la contradicción racial, porque en la comunidad en la que estamos insertos hay una fuerte comunidad de afroamericanos, y las relaciones son un poco álgidas. No es algo que esté siempre a flor de piel, un nicho que esté en la calle todo el tiempo, pero es algo que está ahí latente y de vez en cuando erupciona. Los exiliados cubanos critican mucho a los negros afroamericanos su solidaridad con el gobierno cubano. Es cierto que responde a la retórica del gobierno cubano, pero uno se pregunta también en todo este tiempo por qué el exilio cubano no ha sido capaz de establecer ese nexo, ese puente de comunicación con el negro norteamericano que le explique de un modo efectivo qué es lo que está pasando. No vale encerrarse en decir no me quieren escuchar, no tienes que hacerte escuchar, es a ti el que te interesa que te escuchen. Entonces, la otra pregunta ahí es, ¿dónde están los negros de ese exilio que no han sido capaces de mediar, de tener una voz lo suficientemente independiente como para establecer esta mediación? Ahí es donde pienso que se han dejado comprar. Sí existe racismo cubano, es históricamente menos virulento que el norteamericano, que lo que fue el norteamericano, pero también eso nos abarató a los negros, nos hizo fáciles de tratar. Para el blanco nos puso a nivel de caleceros y entonces ya no es posible, hemos perdido la identidad, la fuerza, la violencia de nuestra propia individualidad. Y la respuesta a eso está en el mismo panorama interno de la cultura cubana, lo mismo dentro de Cuba que en el exilio. ¿Por qué razón la mayor parte de los proyectos culturales dedicados a los negros están encabezados por blancos? Incluso hasta niveles medios están encabezados por blancos. ¿Cuál es el problema? ¿No les interesan los negros? ¿O es que esos mismos proyectos no les interesan a los negros? ¿Por qué no han podido ser atractivos esos proyectos para los negros? Eso es una pregunta que yo creo que es interesante. Y aún así, incluso los trabajos de antropología, el acercamiento antropológico a la cultura, ¿hasta qué punto no pasa de ser una vividera, una especie de botella con respecto al problema de la cultura en general? Porque en definitiva no ha habido un acercamiento real y efectivo
hacia lo que es la cultura negra. Ninguna antropología ha sobrepasado los parámetros de Lidia Cabrera y Fernando Ortiz, que son blancos, fueron muy buenos. Yo creo que fue un magnífico primer momento, pero un primer momento, es hora de que llegue un segundo momento. ¿Dónde está esa comprensión de lo trascendente, de la trascendencia, de lo que esa fe en lo que el negro puede aportar realmente a la cultura occidental a través de Cuba? Y esa falla yo creo que es de los negros, y creo que es lo que evidencia el abaratamiento de los negros. Los negros se han vendido barato, se han dejado comprar barato, y eso es una pena. Y los cuales sí pueden estar orgullosos definitivamente de lo que es Miami, solo que eso también significa estar orgulloso de haber construido una de las ciudades más pobres y corruptas de los Estados Unidos, según todas las estadísticas. Y eso tiene que reflejarse también en la vida cultural de la ciudad, porque no son cosas separadas, son cosas que son relativas siempre a la ciudad. Y una ciudad no existe, una ciudad es los ciudadanos que la componen. Entonces, en una ciudad así no es extraño que un periodista del Diario de las Américas, como Luis de la Paz, se atreva a amenazarte con destruirte usando su influencia en la prensa. Es perfectamente congruente. No es extraño que los proyectos culturales que residen en la ciudad estén todos corrompidos por su propio inicio. Todos surgen en la manipulación, la mentira, incluso la degradación del individuo. Son las prácticas que siempre se han criticado al gobierno cubano, pero precisamente son las prácticas que se introducen en Miami por los que salen huyendo del gobierno cubano. Eso es lo que lo permea todo, lo hace todo completamente ilegítimo. Así ahora, no sé, incluso uno ve proyectos que fueron sólidos, proyectos que tienen el mérito de la individualidad, cómo se corrompen al asociarse con chantajistas como la hiena de Cora Wade, fotógrafa de Cora Wade, que tiene las prácticas de fotografía más cuestionables en cuanto a profesionalidad, comportamiento profesional, y estamos hablando de un oficio. Y así los medios que se proponen como alternativos, pero que es una alternativa para lo mismo, para el mismo sentido de corrupción, de bajeza, incluso ese apelar a la violencia social, que es lo que fue el mitin de repudio en Cuba. Cualquiera sabe que el mitin de repudio es un instrumento que usa el gobierno cubano, pero es un instrumento que le dio el pueblo, es parte de la cultura cubana. Si no, podemos recordar aquella época en que a la gente se le gritaba en la calle fajados, trepados. Eso no respondió a una política gubernamental, era un comportamiento espontáneo. Y entonces, pues, así está, ahí tiene también el caso. Son muchos los casos, no es extraño que todo eso ocurra acá, con la agravante de que es un comportamiento mucho más anárquico, porque no tiene elementos represivos del gobierno. El gobierno cubano es represivo, y en ese sentido puede que haga más respirable la atmósfera cultural en la isla, con todo lo que tiene de corrupta, pero bueno, corrupción por allá, corrupción por acá, al menos que sea respirable. No cambio esto por aquello, porque en definitiva uno no admite la represión, uno ya está fuera de eso, pero con la conciencia muy clara de que la única realización es individual, que es de un solipsismo brutal, que en definitiva es lo que probablemente te permite la experiencia del arte. Es decir, si vemos el arte como experiencia de conocimiento, tenemos que aceptar que el conocimiento es una experiencia individual e intransferible. Eso es una naturaleza completamente solipsista. Y entonces, bueno, pues uno tiene que ser consecuente con eso y vivirlo. Pero es cómico cómo insisten en amenazarte con tu soledad, es decir, pero si precisamente se busca eso, el distanciamiento elitista, no somos
espirituales. Y entonces uno existe en sí, es suficiente y eso es hermoso, eso es bello. Más allá de cualquier tontería de él, no pueden quitarte nada, porque lo único que tienes es lo único que es inaccesible para todo el mundo, y es tu propia persona, y a eso apuestas y con eso va. Eso sí, tienes que condicionarlo todo, no puedes permitir que todo el mundo se acerque. Y eso es hasta una experiencia estética hermosa, porque creo que es eso lo que había en la protesta de los románticos, que en definitiva se estaban oponiendo a la vulgarización de las prácticas culturales con las políticas de la modernidad, es decir, la enciclopedia, la popularización de la educación y toda esta serie de cosas. Es una apuesta total por el individuo. Entonces, colectivismo contra individualismo, de eso se trata. No importa si aquí ahora lo quieren disfrazar de colaboración, que al decir que es desinteresada te das cuenta que la misma propuesta socialista es gregaria y colectivista. De eso se trata y uno dice no. Uno siempre tiene la potestad de decir no o de decir sí, quien quiera decirlo. Pero uno puede decir no. Uno es del otro 1%. Se trata de no entrar en el juego, porque es un juego que no vas a ganar nunca. Entonces, ¿para qué entrar? Es absurdo, porque son cosas, cómo tú enfrentas las dificultades. Si recuerdas el racismo, eres acomplejado y resentido. Bueno, pues sí, ¿y qué? Tengo motivos para ello y lo vivo. Eso no lo hace a uno un amargado, lo hace a uno consciente de su propia circunstancia y contra qué tiene que lidiar. Y entonces uno decide si se deja manipular o no. Desgraciadamente hay personas que sí se dejan manipular, ni siquiera uno puede decir que es desgraciadamente así, porque eso es una opción libre de cada quien. Pero bueno, así un lado amargo puede ser ese, ver que el negro sigue siendo barato, con tal de que lo reconozcan como poeta, que entonces al final de la ecuación quiere decir intelectual y que tienes ese glamour. Entonces te mezclas con todas esas cosas, pero también hay algo de fuerza en esta violencia con la que constatas constantemente los mismos que se quejan de la inmovilidad política en Cuba y de la insolidaridad. Lo viven aquí, lo aplastan al vecino y practican lo mismo de que se quejan, lo practican constantemente. Entonces, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer, no? Es la vida, es así, y lo que es necesario, lo único que es necesario siempre es conocer al hombre y en qué lado de la ecuación uno está. C'est payé, balayer, oublier, je me fous du passé et allumer le feu.